Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Ya, ahí estás. ¿Cómo estás? Muy bien, María, ¿tú? Perdón, siempre se me complica empezar, entrar al live. No sé por qué, Pero no bueno, hice ya bien todo esto. bien, ¿no? Sí, ya, perfecto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, ya aquí acabando el día un poco. Buenísimo. Pues gracias a todas las personas que se están uniendo. Para los que no sepan bien de qué vamos a platicar, este libro que escribió Pablo, El arte de entender, nos va a contar un poco su historia. Me encantó. La verdad es que lo escribiste, son que poquito más de 100 páginas, 101 páginas. Me encantó, lo redactaste muy tú, muy auténtico. Pues sí, igual y con eso, porque a mucha gente le da curiosidad el proceso de escribir un libro y creo que a lo mejor con eso podemos empezar en lo que entramos ya en el tema del libro. Sí, sí, Pero a sí. ver, el libro, antes de entrar al tema, sino el proceso en tal, yo cuando empecé a hacerlo pensé que iba a ser podcast y pensé que iba a ser blog post y pensé como en muchas ideas. Tenía como muchas cosas en la cabeza y un poco lo que trataba era de ver de qué forma podía como compartirlo y comentarlo con las poquitas personas que les pudiera parecer interesante. Eh, entonces, lo que empecé a hacer es, a ver, yo no tengo ningún talento literario, ni ninguna educación literaria. Y entonces lo que empecé a hacer fue a grabar los capítulos, o sea, lo que me imaginaba como capítulos en ese entonces. Y que tendían a ser como estas partes así. Imagínate que mi proceso de vida era uno y lo quería hacer como una pizza. Y en esa pizza me imaginaba cada rebanada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya tiene que haber una rebanada que hable de esto en particular y otra de esto. Todo ese proceso de cómo más o menos me lo fui imaginando era muy desorganizado, porque para mí hacía mucho sentido, pero porque era mi proceso y era Claro. evidente y obvio, ¿no? Entonces, bueno, tuve 2 o 3 viajes en donde estuve grabando notas de voz en inglés, en español, a veces repetidas. Todavía no sabía en ese entonces que iba a ser un libro y todavía no sabía si iba a ser en inglés o en español. Entonces, ¿cómo empieza el libro? Empieza como con 70 notas de voz, algunas de 20 segundos, algunas de 15 minutos. Así es como empieza un poco el libro. Y en cierto momento empiezo a tener muy claro que lo quiero hacer en inglés y que quiero hacer un libro en inglés y que quiero hablar principalmente como eje conductor del sense of belonging, ¿no? Como del sentido de pertenencia como pieza fundamental del proceso y con la premisa un poco de que el sentido de pertenencia para los que lo tienen es como muy intuitivo y muy normal, pero para quienes no lo tenemos parece como una tarea imposible de lograr, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese camino de sense of belonging, cuando todavía estaba yo pensando en este libro en inglés, resulta que pasa mucho tiempo, en que ya tengo terminado lo que quiero comunicar y tengo la fortuna de tener un amigo, un señor de Estados Unidos, que justamente me ayuda un poco a entender las dinámicas de un libro, que yo no tenía ni idea de las dinámicas de un libro, y justamente empieza a explicarme como, a ver, hay dos voces en las que se escribe cualquier libro de no ficción, ¿no? Y una es la voz como The Voice of God, que tiende a ser como este lenguaje que usa, no sé, Oprah Winfrey cuando escribe un Uh-huh. libro, o cualquier autor que tiene una carrera y un sentido de personalidad global. Y Ok. entonces lo dice tal persona y entonces no necesita argumentar ni necesita convencerte. Es como, a ver, si tú fuiste y compraste el libro de Oprah Winfrey o de quien sea reconocido, vas a tener como un poco esta cuestión en la que no vas a ponerte a preguntar, sino vas a absorber, ¿no? Evidentemente no era mi caso. Y la otra forma de escribir no ficción es a partir de compartir tu experiencia y ponerte tú como conejillo de indias de por qué crees que esa es una conclusión válida para ti.
¿no? Que esa era la otra condición. No puedes hablar como de esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que decir, sino más Claro, bien muy tienes desde tu experiencia. absolutamente, o sea, tu voz tiene que ser justamente, y a ver, yo traté esto, yo hice esto, y en ese, como dicen un poco los físicos, ¿no? Como que en ese momento, tiempo, espacio funcionó, porque incluso no sabríamos si a mí me volvería a funcionar eso, ¿no? Claro. Entonces, después de que destruye un poco mi amigo Bob, se llama Bob, el libro, y me dice, esto no va, esto no, estás hablando, esto nadie te va a creer, esto nadie sabe quién eres, esto no funciona, esto tu redacción en inglés no está bien, o sea, como que me regresa, no te puedo yo decir Sí, la cantidad de notas que me hizo porque era ridículo. O sea, sus notas eran casi 50% de texto comparado con el libro. qué grueso. Sí, tú. Destruido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa un poco? Bueno, pasa un poco que entonces lo empiezo a reescribir todo y me aviento con Bob este proceso de 1 o 2 meses de reescribir. Todo mi proceso difícil del libro siempre fue la reescripción, nunca fue escribir, siempre Ok. fue reescribirlo. Entonces lo escribo todo y cuando acabo de escribirlo todo me dice Bob, ok, ya está bien tu libro, pero está mal escrito, porque cada capítulo es un tema distinto. Tú no puedes escribir un libro sobre alimentación vegana y sobre niños y sobre emprendimiento porque nadie lo va a Mm, leer, a menos que seas una Voice of God, ¿no? Pero si no, a nadie le interesa que Pablo escriba un libro claro. sobre esas Tiene que cosas. llevar un orden. Un orden y una línea de conexión. Si no, Ujú. escribe 10 ensayos o 10 blog posts o lo que sea, pero si va a ir en un libro empaquetado, tiene que estar conectado. Otra vez, reescribirlo todo, lo reescribo todo, y un poco en ese camino del libro me encuentro a otra persona, que básicamente que ella sí era una persona que conocía un montón sobre todo lo que tiene que ver con la parte como académica y sofisticada de escribir. Y ella justamente me enseña o me explica por qué la mayoría de nosotros no podemos más que en nuestra lengua madre expresar emociones sin ser descriptivos de la emoción. Entonces ahí viene Ok. otro problema, porque entonces otra vez hay que reescribir todo. Y reescribo otra vez todo el libro en español. Primero lo traduzco y traducido ya no funciona, ¿no? O sea, como que esta parte en lo que lo leo y Cambia digo, mucho, sí. totalmente, cambia totalmente porque mis ideas y mi forma de pensar en español es mucho más clara, ¿no? Porque pues yo hablo inglés a medias, y en español ya me explayo, ¿no? Sí, como dices, no es tu lengua natal, entonces no te expresas igual. Para nada. Y entonces por fin lo logro, por fin acabo de escribirlo en español. Y cuando acabo de escribirlo en español me pasa algo muy interesante, que es que lo empiezo a corregir yo para mí, o sea, empiezo a hacer como notas. Algo que sí me había dicho Bob, que se me quedó mucho en la mente, era, ten cuidado que a todos los que escribimos nos pasa un montón, o sea, cuando escribes no ficción, que dejas fuera todo lo que en tu cabeza ni siquiera procesas como parte de la historia, ¿no? Mm, Entonces, cosas tan obvias mm. como cuántos años tenías o dónde vivías o cómo te sentías, para ti es extremadamente obvio, sobre todo si hablas de tu vida personal. Pero para las personas que no tienen idea quién eres, pues dicen, no, yo no sé si estás hablando de ti cuando tenías 8 años, 10, 20 o 50, ¿no? Entonces, Y en ese cambia sentido, todo. también había que decir, a ver, ¿están entendiendo por qué brinqué de estar aquí a estar acá? No. Ah, bueno, entonces hay que explicar un poco por qué pasó esto. Oye, ¿por qué de repente en una parte en el libro pasó esto? Y es como, ah, bueno, pues es obvio, ¿no? Y no, no es No, no. obvio. Realmente al contrario, ¿no? Es como muy complejo. Entonces, o sea, ese último proceso de reescripción, yo acabé el libro en diciembre, y me tardé en acabar las reescripciones como hasta agosto y luego lo publiqué Wow, en noviembre. Pero en las casi un notas año. originales de voz me tardé 3 semanas. Las notas originales Mm, de voz que son lo del libro, ahí, porque era muy claro, como es como, ah, esto no se me puede olvidar, ah, este proceso no se me puede olvidar. Entonces, esa es un poco la historia. La publicación no es compleja, dependiendo de qué tanto esperas que le vaya bien o no al libro. Mientras más honesto seas, oye, yo desde el principio dije, mi libro no creo que va a ser un bestseller, entonces eso te hace tomar ciertas decisiones de publicación más fácil que si tienes impresión de que tu libro va a estar claro. traducido en todo el mundo y eso, ¿no? Pero, ¿qué te llamó a escribirlo? O sea, te sentaste un día y dijiste, yo quiero contar mi historia. A ver, yo pienso, hay varios aprendizajes anteriores a querer escribir el libro, y son muy express. El primero es que yo mucho tiempo sentí que mi situación de no tener sentido de pertenencia era muy extraña.
cosa que evidentemente con los años me di cuenta que no, que es como al revés, es bastante común. El segundo fue que había muchas cosas que sí se pueden hacer, pero no son populares, y populares como en el mundo de la autoayuda o en el mundo de la motivación y todo esto, no son populares porque son muy lentas y muy poco y muy graduales. ¿Sabes? Entonces, todo lo que vende como de autoayuda, de superación, de todo, es como, sí, tú puedes, échale ganas, mentalidad positiva, mañana toda la vida va a ser mejor. Y es como aquí, mi libro va como, oye, a ver, a mí me tomó 12 años, 13 años, entonces, sí hay cómo, pero definitivamente no es echándole ganas, es Sí. una serie de procesos. Y por último era mucho, aunque suena como muy estereotípico, pero mucho esta parte de decir, es que si yo lograra que alguien que le está pasando mal, como yo en algún momento no la pasé mal, pero la pasé de forma compleja a mis 15, 16 años, y que encuentren este libro, por lo menos van a ahorrarse, híjole, pues unos 3, 4 años que yo Años. invertí, ¿no? En encontrarle un poco la vuelta. O habrá gente que diga, yo ya, ¿qué es lo que más o menos encontré mientras escribí el libro? Muchas personas que se autodeterminan de cierto modo y entonces más bien ya asumen como lo que son y asumen que eso es lo que hay y no hay que cambiar. Me encanta esto que dices porque justo tengo una nota de una parte o sea, que me llamó la atención del libro, donde pones, considera que la razón por la que te sientes como un extraño podría ser la falta de actualización de tu personalidad. Me hizo, es que, ¿qué sentido tiene? Igual tienes 35 años y porque así has sido toda tu vida, piensas que así tienes que ser el resto de tu vida. O con esos amigos, o con esa forma de pensar, o con esas creencias que te inculcaron desde la infancia. Entonces, el sentarte a cuestionar, como tú lo dices, este libro gira en torno a cuestionarte siempre lo que crees, todo lo que está a tu alrededor. Nada más pregúntate, ¿no? Fíjate que justo el otro día estaba platicando con unos amigos, a ver, algo que a mí este libro me ayudó y creo que se ha potencializado en los últimos año y medio a partir de que salió el libro, justo es esta parte en la que mientras más aprendo de algo o estudio o trato de aprender, más siento esta imposibilidad de sentir que puedo como diagnosticar o asumir lo que hacen o lo que piensan los demás. Eh, Ayer la discusión un poco, y ahorita te cuento un poco de dónde viene esta parte de la actualización, pero ayer justamente en esta plática algo que yo les decía es, creo que, a ver, yo, la gente con la que convivo la mayoría del tiempo, pues diría que están en sus 30 o en sus 40, ¿no? Ujú. Y creo que es una etapa en donde la gente que llega a esa edad, pensamos o piensan que ya le entendiste un poco a la vida. Es una etapa en donde sientes que ya saliste un poco Lo tienes de. resuelto. Sí, a ver, yo te diría que para mí hay ¿cómo te diré? Como este síntoma, que es que la gente se concentra mucho en adivinar. Entonces es como, yo necesito que María me acabe de decir, ya sé a dónde va, ya sé qué quiere decir, ya sé qué me va a decir, ya sé cómo está pensando, ya sé por qué hizo esto. Y es como algo que yo, cuando empecé a escribir el libro, decía es que todo lo que hacemos, sobre todo si somos personas que no caemos como súper suavecito en el tema de vida social o de pareja, es que creamos una serie de reglas que nos ayudan a poner un poquito de control a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, tú, quien sea, tendrá como sus reglas desde los veintitantos, en donde, no sé, si es el mundo del dating, del romance, lo que sea, es como, no, yo aprendí mi lección, yo no salgo con más chicos de esto, o más grandes de esto, Ujú. o yo no salgo con, no sé, hombres de Sí, Estados Unidos, o yo no sé, vas ¿sabes? encasillando. Vas creando como todas estas reglas en aras de crear como esta certeza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando creas todas esas reglas están profundamente conectadas a quién eres tú. Porque la razón por la que tú dices, yo no salgo con alguien que tiene menos de 25 años, es porque asumes que eso hace sentido para ti, porque también, entre otras cosas, ya definiste, sin definirlo hacia afuera, qué quieres y quién eres tú, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Pues justamente viene de toda esta parte que habla el libro de cómo te definieron a ti. Y entonces resulta que para toda la vida, si no lo cuestionas, pues María es
la seria o la que no se toma las cosas en serio, o cosas que cuando te vuelves adulto, pues se vuelven bien fuertes, ¿no? No es lo mismo Claro. Pablo a sus 15, que todo el mundo podría decir, no es el caso, pero por ejemplo, que podrían decir como, ay, como que no le importa nada y todo le vale, y entonces resulta que a mis 30, 40, 50, imagínate que la gente siga diciendo, ay, Pablo, yo lo conozco, es al que no le importa nada, y es como, no, pues espérate, o sea, esa Claro, me parte, conociste a los 15 años, en esa etapa de mi vida, además. y el cuestionamiento principal, María, justamente es, a ver, hasta cierto punto, pues los demás viven afuera en su mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú también dices, sí, yo siempre, o sea, no sabes cuántas personas he escuchado yo en la vida decir como, ah, no, sí, no, yo soy súper irreverente, a mí todo se me resbala, y es como, uno, no te creo, ¿no? Porque no hay nadie que se le resbale todo, se te resbalará lo que no te importa, como a todos se nos resbala lo que no nos importa. Y lo que sí te importa, pues no se te resbala tanto, o sea, tampoco requiere como esta cuestión en la que a veces pensamos como, ay, María es súper alienada, nada le molesta, es como, no, seguramente no has encontrado Exacto. nada que le moleste, pero te puedo asegurar que hay cosas que le molestan, ¿no? Pero esta parte en la que nosotros mismos de repente nos quedamos con versiones antiguas de eres el serio o eres el simpático, pues realmente sí tiene muchos estragos, porque entonces cosas tan prácticas como es que yo no puedo tener este grupo de amigos porque son muy serios para mí, y es como a lo mejor ya eres un poco serio, a lo mejor ya cambió tu forma de ser. Entonces creo que Exacto. sí es fundamental esa parte. Cuestionar siempre tu forma de ser. Pues a ver, ¿Sigue siendo la eventualmente, misma persona? O sea, porque también estamos cambiando constantemente, ¿no? Maduras, vas creciendo, te gustan cosas diferentes, no eres evidentemente la misma persona que cuando tenía 15, 20, 25, ¿no? y sin embargo, y sin embargo parecería que el mundo un poco, que aquí es donde entran estas cosas que no dice tanto en el libro, pero sí para mí fue como una misión de vida que no tiene mucho sentido, pero una de mis misiones de vida es esa, ¿no? Es como luchamos contra las frases como clichés y las frases que tienden a ser como muy poco profundas porque están sacadas de contexto, incluso de su propio contexto, ¿no? Entonces, estas, estas frases normalmente tienen como una estructura y una regla que básicamente es como suenan bien y sobre todo suenan bien si no las piensas mucho, por un lado, Exacto. y tienden a quitarte responsabilidad a ti de lo que te salga mal o de las decisiones o acciones que tomas, ¿no? Entonces, una típica es como, sí, lo que tú quieras y lo que tú digas, pero siempre vas a tener la misma esencia. Yo he tratado con gente que profundamente cree en esta frase, decirle, bueno, explícame qué es la esencia. ¿No? O sea, qué es la esencia, porque la ¿A qué esencia qué es, que te justo refieres? eres, a mí no me queda nada claro qué es la esencia de una persona, y sin embargo la mayoría de las personas parecería que lo tienen medio claro, pero no lo pueden explicar, ¿no? Porque tu esencia es que eras súper simpática y quiere decir que entonces toda la vida lo vas a hacer. No lo creo. Y me parece que ser simpático está profundamente afectado por cosas como si te enfermas, si no duermes porque tienes bebés, si Exacto. tienes problemas de La pareja, o etapa sea, de vida, ¿no? sí. Y entonces resulta que te cambió la esencia, no sé, o a menos que la esencia sea un tema cósmico imperceptible para los seres humanos, ahí será otro tema de debate, ¿no? Pero justamente esta parte en la que digo es que nos casamos con estas ideas, que es como, no, tú tienes que ser auténtico a tu esencia. Y yo digo, híjole, si de por sí uno está problemado y luego te echas esa frase encima, como tú sé auténtico a tu esencia, es como no tengo idea qué quiere decir eso, más allá de estresar un poco más esta forma de ver la vida, de cuestionarla, como no la cuestiones, es tu esencia. Sí. Nunca me había puesto a pensar, ¿qué es tu esencia? ¿Qué tendrá Y, que ver con los valores? ¿Qué crees que tienes? Pero ¿en qué momento de tu vida? Eso cambia todo. y los valores también cambian, ¿no? O sea, hay una pregunta que a mí me encanta hacer cuando me toca a mí hacer una entrevista o algo, ¿no? Que es como, a ver, vete 5 o 10 años para atrás y trata de identificar en qué cosas creías profundamente que hoy te has dado cuenta que estaban equivocadas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hace 15 años tal vez, o sea, yo era sumamente como, en el sentido tradicional de sociedad mexicana, era un poco moralista en algunas cosas, ¿sabes? Y ahora me parece ridículo y absurdo, pero si hablabas con Pablo de 17 años, 18, era como, no, by the book, y tienes que hacer las cosas así, y si no, todo mal, y es como, y ahora digo, híjole, no reconozco a ese Pablo, pero también admiro esta facilidad
de cuestionarlo y de decir, bueno, así era y todo bien, tampoco es mala onda, pero bueno, ya no soy así. Claro. Y también explicas muy bien, como que tienes una redacción muy fácil para llevar el paso a paso de cómo llegar a conocernos, porque de ahí parte todo, ¿no? Pero conócete no es siéntate a meditar a fuerza 8 horas al día y entonces conecta contigo y quién eres. No, no, pero realmente quién eres. Entonces hay una parte que dices de, empieza a ver cuáles son tus miedos, de dónde vienen, qué los detona. Como que ahí vas encaminando y es una forma como que muy natural de que cada quien se siente a reflexionar un poco hacia adentro, ¿no? O sea, realmente ponte a pensar, o quién te dijo que eras así, A ver, porque eso está arraigado en ti, no lo cuestionas. y el hecho de que no lo cuestiones también te lleva como a otras cosas. A ver, yo desde mi proceso, yo creo que lo más difícil de mi proceso fue entender que aún hoy, aún hoy todavía me cuesta trabajo como entender esta parte de el hecho de que yo me autodetermine o me autodefina como poco social, causa más estragos en cambio, o sea, en contrario a que en realidad lo sea, ¿no? O sea, es mucho más un tema de concepción Sí, que de, ¿sabes? O sea, de lo que es. gente que lleva mucho tiempo en mi vida lo asume y lo ve igual que yo. Gente que me conoce de 10 años, 15 años para acá dice, no, es que yo no sé dónde sacas que eres antisocial, ¿no? Pero está tan metido en mí que entonces esa parte en donde puedo ponerlo en la mesa y cuestionarlo viene justamente a decir, ¿por qué o sea, olvídate si sí soy antisocial o no, ese es como un tema, es como el último check, Secundario. es Ujú. como el último check, ¿no? O sea, aquí el tema es como, ¿por qué me autodeterminaría antisocial? ¿Qué me da miedo? Pues me da miedo exponerme a lo mejor a situaciones en donde Te tengo sientas vulnerable. incluso más allá, María, tal vez la situación que me da miedo es, ¿sabes? Como conectar con alguien y perder a esa persona. A lo mejor es el apego, a lo mejor es el desapego, a lo mejor es el retar mi estilo de vida, el retar mis Que creencias también más hablas de eso, Sí, sí, sí. Que es que como, tu miedo más grande es perder a alguien que quieres, ¿no? y entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque es relativamente fácil decir, bueno, pues es mi miedo y ya. Creo que, creo que esa es una mezcla que se ha vuelto muy interesante y que creo que es muy representativa de esta época y muy como relacionada con las redes sociales y todo este tema como digital. Eh, a ver, ¿qué pasa cuando en realidad, si vamos más profundo, no solo es el hecho de perder a alguien que puede ser el miedo específico, sino yo te diría que el miedo es perder a alguien en una situación en la que no entiendo o en la que no supe qué pasó. ¿Sabes? Porque cuando he tenido, por ejemplo, una novia y termino con la novia y termino la relación y se acaba, eso no es conflictivo, ¿no? Entonces, para mí sí hay un tema en el que he venido trabajando y tratando de entender que es como todas las personas tenemos nuestras propias dinámicas, ¿no? Y tenemos nuestras propias formas de ser y nuestras propias formas de entablar una relación o de romperla. Pero creo que en ese sistema de quiénes somos y qué buscamos, también viene nuestro sistema que decías tú ahorita de valores, yo pondría como más importante todavía nuestro sistema de creencias, ¿no? Hoy a mí que me ayuda a entenderme mejor socialmente, que era como un reto mío muy grande, Ujú. el hecho de que sienta, número uno, que las relaciones humanas románticas o de amistad requieren mucha bondad. Dos, que se tiene que tratar de evitar el diagnosticar la situación o a la otra persona, ¿sabes? Y tres, creo que todos y todas merecemos, en el contexto de una relación de amistad o de amor, un espacio para expresarnos. ¿Sabes? Tú puedes estar muy enojada conmigo, ¿sabes? Pero creo que siempre y cuando no exista violencia o abuso de ningún tipo, creo que siempre puede uno tener espacio como decir, a ver, María, o sea, estoy súper enojado porque siento que me hiciste esto que estuvo muy feo y que me sentí muy mal y todo esto, pero a ver, espacio para escucharte y para ver qué pasó, siempre hay, Sí, un ¿de dónde poco, viene? porque un poco eso es lo que hacemos incluso con nosotros mismos, ¿no? Es como este tema en el que es como, ya no quiero escucharte, te corto, ¿no?
o sea, te corto de mi vida, no te corto de novios, ¿no? Pero te corto de mi vida como, ya no quiero volver a saber de ti. Y es como, ¿qué tan seguro, qué tan segura estás que ese Es la carpetazo decisión que querías. o ese bloqueo en una red social, que es por eso la analogía, o sea, el bloqueo, ¿qué tanto no es una serie de cosas que tú asumes y que tú calificas? ¿Y qué tanto consideras o no que a lo mejor parte de eso es una equivocación tuya? Entonces, eso es hacia afuera, pero cuando pasa hacia adentro, María, cuando pasa como estas cosas súper tajantes de que no, 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 yo ya decidí que yo no quiero una pareja. Estás haciendo exactamente lo mismo. O sea, estás haciendo ese mismo bloqueo de yo ya no quiero y se acabó y no hablo más del tema, que al final para mí algo que también se manifiesta es como un berrinche de adulto, Claro. ¿no? Porque, a ver, tú lo sabes mejor que yo que eres mamá, pero es como, si alguien es como, ya no quiero hablar y me voy a sentar y voy a cruzar los brazos, obviamente eso no, así no es la forma en la que procesas algo. Como, a ver, habla, ¿no? O sea, platiquemos, veamos Que qué. también es un reflejo de algo que, o sea, de algo tuyo, Uh -huh. de algo que traes adentro. Lo estás dejando ver, no es tanto Claro, la otra persona. hoy decía justamente alguien que me gusta mucho escuchar, como decía esta parte, como, ¿no? O sea, este tipo de conductas realmente tienden a ser más comunes en personas que tienen una herida de eso, ¿no? O sea, que tienen una herida Justo. y entonces su reacción es como mucho más violenta, no violenta en el sentido agresivo, sino violenta en el sentido radical, ¿no? O sea, son como mucho más Ujú. tajantes. Y a ver, yo desde mi desde mi parte, o sea, yo digo, a ver, si tú estás enojada y estás como muy molesta conmigo, eh, pues lo único que puedes esperar de mí, en vez de que yo sea como tu contraparte y te diga, bueno, pues ya no quieres hablar conmigo, pues bye, está súper Sí. mal, pésimo, más bien es como, ya ver, si no quieres hablar, lo entiendo, a mí me encantaría entender qué es lo que pasó, pero también O sí, cómo lo estás viendo. exacto, Ajá. pero muchas personas, un poco regresando al punto del principio, no quieren tanto hablar de cómo lo están viendo. Lo que sienten es que ya saben qué pasó, Están ¿no? asumiendo, ¿no? Y parte de lo que asumen estará correcto, ¿no? Y parte no. Pero también en esta como... en esta aceleración también de las dinámicas como humanas, no la parte de la prisa, sino la parte como del diagnóstico, que a veces es muy fácil como reducir sin profundizar, que es como, no me gusta, no me estás escuchando de forma, no sé, como los términos de moda, ¿no? Como de forma activa, que otra vez como, a ver, ok, escucho, ¿no? Pero todos estos términos que después pueden ser como más complejos, como de que es que me estás discriminando, o me estás haciendo gaslighting, o me estás haciendo, es como, ok, pero no es suficiente, no me parece que es suficiente con decirle a alguien cercano que quieres, que aprecias, un término así. Si no es como, mira, o sea, yo te puedo decir, oye María, ¿sabes qué? Me estás haciendo sentir menos, pero eso no va a ser suficiente para ti porque no creo que seas suficientemente mala para que lo estés haciendo a propósito. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un diálogo en donde yo te digo, oye, me estás haciendo sentir menos porque me estás diciendo que, no sé, que mi trabajo es muy torpe y me estás diciendo que mis palabras no tienen sentido. Entonces, eso me está haciendo sentir así. Pero si yo nada más te digo, ¿sabes qué? Ya no voy a volver contigo nunca más porque me está haciendo sentir menos, lo más probable es que tú no tengas idea de qué hablo si tenemos una relación de amistad, si nos tenemos aprecio, nos tenemos respeto. Me parece bien complicado cerrar una conversación así. ¿Y cuál es la tendencia? Pues regresar otra vez como a la frase catchy, ¿no? Que es como, no permitas que nadie te haga nada, es que la vida, si no permites nada, pues entonces te encierras tú en tu baño y ahí vives, ¿no? O Que sea, la también vida... hablas un poco, perdón, que también hablas Sí, un sí, poco sí. de esto en el libro, como nadie te hace nada a ti, ¿no? Como que asume la responsabilidad de lo que pasa en tu vida y del papel que tienes tú en las situaciones que vives. Sí, a ver, siempre, sí, y en el libro también lo hago, ¿no? Como esta diferenciación, o sea, hablando específicamente de estas dinámicas en donde no hay violencia, no hay abuso, pero sí donde hay esta parte en la que tenemos un poco también que entender como la profundidad de las cosas. La forma en la que alguien te pueda hacer sentir, creo que siempre va a ser válido, pero también es válido pensar que a lo mejor ese sentimiento viene en gran medida de ti y que es creado Exacto. por ti.
¿no? Entonces es esta Y parte de otra tu vez, oye, historia. y de tu Sí. historia, que puede ser totalmente entendible, totalmente. Que incluso puedes decir, oye, yo te digo, María, me estás haciendo sentir menos, y tal vez sí, ¿no? Y tal vez incluso te lo explico y tal vez me dice, oye, Pablo, ¿sabes qué? En efecto, o sea, no me di cuenta, pero ahora que me lo explicas, Ujú. ten por seguro que no va a volver a pasar. O sabes qué, si pienso menos de ti. No, no sé, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que yo no entiendo cómo puede haber procesos en los que no se dé como esta parte en la que yo algo que tengo en mis principios también es eso, es como yo asumo que aunque el enojado sea yo, es muy probable que yo tenga varios errores en esa interacción, ¿sabes? Ujú. A lo mejor Claro. yo siento que yo iba caminando en la calle y alguien me gritó que era un pendejo y entonces, pero incluso en esa Sí. situación yo diría, a lo mejor hice algo y no me di cuenta. O sea, siempre hay esta curiosidad activa de decir, oye, jamás pienso que alguien simplemente va por el mundo siendo una pésima persona y con la máxima malicia, y menos si es alguien con la que, con la que he tenido o el que he tenido como mínima relación o mucha relación, ¿sabes? O sea, yo jamás pensaría como que, hay un amigo me hizo esto específicamente para Ujú. hacerme daño o para criticar lo que hago. Es como, incluso si te escucho a ti, María, decir, oye, es que yo siento que el libro de Pablo es malísimo, pues más bien diría, oye María, a ver, pues, o sea, me encantaría que me dijeras por qué, a lo Dime tu mejor sí, punto de vista. y a Ujú. lo mejor sí es malísimo. Esa es la otra parte, María, tener estas conversaciones desde un lugar en el que digas, pues tal vez sí tienes razón, y también está bien, ¿no? O sea, esta desconexión un poco decir, a ver, yo creo que ha habido un montón de veces en las que yo ofendo a alguien, y en el momento en el que me explica, a lo mejor me doy cuenta. No quiero decir que Exacto. seguramente me daré cuenta, pero tal vez sí. Sí. Estar tan abiertos como que a otros puntos de vista, como a cambiar el tuyo propio. O sea, el ejemplo Ujú. de tu libro se me hizo ideal. Habrá quien diga, este libro no le entendí, no me sirvió de nada, no me gustó la redacción. Pues igual y sí no está muy buena, pero para esa persona, por el momento de vida que está viviendo y su etapa. O sea, dejar de ser tan reactivos y de pensar que si a 80 personas le gustan, pero a dos no, tú te enfocas en esas dos que dijeron que no. ¿Me explicó? Y, y a ver, yo creo que también siempre como en esta visión de siempre dar espacio como a todo, como a, veámoslo y hagámoslo y a ver, creo que ese espacio también hace que las entradas y salidas de personas en nuestras vidas sean mucho más amenas y mucho más amorosas, aunque no haya amor, amorosas Sí. con el Sí, menos sistema. reactivas, menos de conflicto siempre, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en algún momento he tenido tanto con amistades como con no sé, con cuestiones como de pareja, momentos o interacciones en las que es como, oye, pues como que no, no, pues no, a ver, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Como esta parte en la que es como mucho más, Sí, amable madura también. De, y, pues no está jalando. y también creo que normalizar un poco. El otro día estaba yo pensando en esto, en una discusión que me ofrezqué claramente en Twitter, que es el lugar de las discusiones, ¿no? Pero fue como, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tener ideas distintas y no sentir que hay ataque? ¿Sabes? O sea, ¿por qué yo no puedo hablar? No es el caso, ¿no? Pero ¿por qué yo no puedo decirle a alguien, oye, yo estoy en desacuerdo que las personas tengan hijos? Y tú puedes decirme, pues yo no, yo estoy de acuerdo en que tengamos hijos. Y podamos discutir y podamos compartir ideas, Sí, pero que tú no digas, qué mal tú, o que yo diga, ay, qué mal yo. O sea, como que podamos mantener esta paz. Discutía yo en Twitter, por ejemplo, con temas del gobierno federal, de López Obrador, de todo esto, y critiqué algo bien específico y luego de repente me enseñaron como un argumento a favor de lo que estábamos discutiendo y a la persona le dije como, oye, muchas gracias, no tenía conocimiento de eso, en efecto eso sí hace una diferencia. Y entonces me dijeron, o sea, como que entonces la respuesta es como, ya ves, como que ganaron ellos, ¿no? Y otra yo, vez ataque. como no pasa nada, o sea, yo no estoy debatiendo o discutiendo para tener la razón, estoy más bien tratando de encontrar mejores argumentos de todos. Y creo que eso Sí, aplica también. ¿Cuántas veces no en una pareja o lo que sea, no caemos en este debate como de la persecución de quién tiene la razón? Y es cambio, lo que buscas. en cambio hay esta parte en la que puedas decir como, a ver, yo lo vi así y me parece esto, pero estoy absolutamente abierto a que si me dices que no es así y me enseñas, pues yo mañana cambio de opinión, ¿no? Exacto. Es relativamente fácil entender cosas
reglas que a mí me parece que si todos tuviéramos como un poquito más de apertura, sería muy fácil. O sea, nunca nadie tiene la razón todo el tiempo. Nunca nadie está mal todo el tiempo, ¿no? Entonces, a ver, ejemplo, pues López Obrador hace todo mal, pues no hace todo mal, porque no hay nadie que haga todo mal. Algo hace, hay cosas que hace bien, ¿no? Entonces, Calderón, también hay un chorro de cosas que hace mal. Algunas habrá hecho bien. O sea, esta parte en la que el debate parecería que es como o haces todo mal o haces todo bien, o Y eres como muy lindo dices, siempre o muy malo siempre. y luego ya nada más se vuelve el, puta, ya dije esto, ¿cómo voy a retractar lo que ya dije? Entonces van a saber que me equivoqué y prefieres no estar mal tú a ceder el, tenías razón. Y te enciman otra vez los clichés, María. Te enciman Exacto. estas cosas que yo cuando le pregunto a la gente, y mira que son cosas que la gente tiene en su mente y sabes, como que va por el mundo ahí evangelizando, ponte tú en primer lugar, es otro que me parece interesante, que yo no critico ni tengo nada en contra, pero a veces le pregunto a las personas para entender esa profundidad. Ponte tú en primer lugar. O sea, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con ideas claras y específicas? No es como, punto en primer lugar, bueno, entonces, no sé, tú que eres mamá, pues entonces, ¿sabes qué? Tú ve al súper y compras tus cosas y pues si te da tiempo un día le das de comer a tus hijos, te pusiste en primer lugar y es como, o sea, eso, no, para nada es eso, bueno, no es eso. ¿Sabes? Como estas cosas es como, siento que Sí. ese tipo de lenguaje radical, como ponte tú en primer lugar, es que no hay primer lugar, ¿sabes? No es un concurso, es como, hoy compartí algo que vi de una autora que recientemente estoy siguiendo, que no lo escribió ella, pero lo compartía, ¿no? Que cómo el lenguaje hace estas impresiones importantes de nuestras acciones. Ponte tú en primer lugar, si no es el primer lugar, porque entonces eso parecería que da jerarquía y que da importancia y que les resta importancia a los demás. O sea, como un montón de rebotes, que digo, pero ¿por qué no mejor un lenguaje, ahora sí que poniéndolo como a la moda, o sea, ¿por qué un lenguaje más inclusivo? ¿Por qué no tratemos de respetar las emociones propias y ajenas? ¿No? O sea, es el primer lugar, pues me parece que no, pero también me parece que hace mucho daño en circunstancias en las que justamente de repente puedes tener acciones radicales, que creo que Sí. las acciones radicales, a excepción de, como decía, cuando hay situaciones de violencia o de abuso o algo, pero en relaciones humanas sanas, lo radical me parece que solo complica la Empeora, situación. sí, la situación. Exacto. Oye, ¿qué fue la parte? Es un libro tan, siento, transparente. Bueno, yo ya te conocí en persona, para las personas que no te conocen en persona y lo han leído, de verdad es muy auténtico. O sea, lo escribes sin tratar de buscar palabras que no usas, sin tratar de darle un sentido más sofisticado de algo que realmente lo pensabas así, ¿me explico? Como que está muy bien redactado para entenderlo. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó escribir? Porque pues es como que enseñar una parte de ti muy personal, que enseñas también como muchas fortalezas y muchos miedos que tuviste. Incluso hay una parte que mencionas que, es que yo tengo, pusiste como eso, a falta de un contexto familiar, tuviste que crear una estructura tú mismo. Como que esto que tú sentiste que siempre fue una falta en tu vida y tú lo fuiste construyendo a lo largo de tu adolescencia, vida adulta y demás. No está fácil abrirse de esa forma y decir, pues a ver quién lo lee y a quién le llega. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo de esto? Pues fíjate, María, que o sea, yo creo que la parte que más me costó trabajo en ese sentido, ahorita te cuesta la más, que más me costó trabajo del libro, pero en ese sentido en particular, antes de escribir el libro, yo ya tenía como muy normalizado en mí la capacidad de no darle connotación a las cosas. Cero connotación. Entonces, a ver, algo que no sé si puse en el libro o no, pero cuando de repente me piden hablar del libro o algo, siempre digo, es, a ver, no. O sea, yo no tuve nada malo en mi vida, ni en mi infancia, ni nada. O sea, simplemente fue una cuestión absolutamente, pues una serie de casualidades de vida, ¿no?
o sea, yo crecí o sea, mis papás se fueron a vivir a Acapulco cuando yo estaba muy chiquito, mis papás se separaron en algún momento en Acapulco, yo me quedé viviendo con mi mamá en Acapulco, mi mamá y yo, y mi hermano estuvo viviendo fuera y regresaba y vivía fuera, entonces el tema no es que no tuve un contexto porque estaba yo ahí en la desprotección, ahí en la intemperie, sino simplemente pues soy alguien que vivía, por muchos años vivió solamente con su mamá y su mamá trabajaba todo el día. O sea, porque pues era la que nos claro, proveía y nos mantenía y nos cuidaba y todo. Entonces, no es un tema de que pobre, ahí estaba, ¿sabes? Pero es un tema más bien justamente circunstancial, ¿no? Que creo que, a ver, creo que tampoco es raro, o sea, mamás que trabajen y que sean como, jefas de familia, pues habrá millones en claro. este país, ¿no? Pero en ese sentido lo que trato un poco es de dar este contexto en decir, a ver, no, o sea, me lo inventé un poco porque se me hacía una buena idea en el momento, no porque estaba yo en situación de víctima, ni mucho menos, ¿no? Y yendo, o sea, a ver si hay dos partes. Contar cosas de cómo llegaba a las conclusiones, creo que eso me costaba trabajo. O sea, me costó trabajo los ejemplos que tienen que ver con, o sea, me costó trabajo como decirle un poco al mundo a través del libro que durante muchos años yo no tuve amigos, muchos años, que sigue siendo un tema. A ver, todavía hoy tengo muy pocos amigos, pero muchos años, o sea, todos los años que viví fuera y eso, pues vivía yo un poco en mi mundo, en lo que Claro, sea que fuera mi mundo, ¿no? Entonces, eso me cuesta trabajo más que por mí, porque la gente no sabe reaccionar ante ese tipo de circunstancias, ¿sabes? O sea, como que o sienten que hay algo mal en ti, o sienten que pobre de ti, o sea, okay, como que es una situación difícil. Y luego justamente ya al terminar el libro, o sea, lo que sí me costó trabajo porque todavía justo lo estaba trabajando en esos tiempos, o acabándolo de trabajar en terapia, era la parte de cómo se habla uno a sí mismo, ¿no? Hay, hay un perfil como muy típico que me ha tocado encontrarme un montón de personas así en mi vida, que son como justo estas personas que por alguna cuestión de vida les tocó también como muy poca estructura de pequeños. Entonces, yo sí creo que hay una necesidad de estructura cuando estás, no sé, 12, 13, 14, 15 años, que normalmente la tienen las familias más grandes, pero cuando no la tienes creas justamente como esta estructura. Y esta estructura se acaba viendo como mucha disciplina autoimpuesta, ¿no? Mucha disciplina de cómo eres, de cómo hablas, de cómo dices las cosas, porque entonces eso te hace como tener una zona segura a tu alrededor. Y en esa estructura de que nada se caiga, porque pues todo está como montado como el centro histórico, así como en aguas pantanosas, entonces tienes que cuidar que nada se caiga, eres absolutamente agresivo contigo mismo, ¿no? Y te hablas muy fuerte y te hablas de forma muy abusiva, ¿no? sí, Y esa parte sí me costó compartirla porque pues hablar de abuso, aunque sea abuso muy poco, pues no sé, grave hasta cierto punto. Pero es ese tipo de abuso, ¿no? En donde al final es alguien diciéndote como, es que ya no seas tonto, es que haz las cosas bien. A ver, que claro, seas tú contigo mismo no quita que alguien está siendo violento contigo, ¿no? Incluso yo podría alegar en ciertas circunstancias que ese tipo de abuso tiene otras aristas que a lo mejor que lo haga un tercero no lo tiene, ¿no? A lo sí, mejor tener un papá regañón que te diga que eres tonto, pues no es que sea menos grave, pero tiene otro tipo de gravedad. Pero cuando tú mismo vives ahora sí que con el enemigo no durmiendo al lado de ti, sino sí, contigo adentro mismo, de ti. pues se vuelve muy difícil, ¿no? Se vuelve muy difícil y como cualquier situación de abuso, pues en algún momento para cuando decides que ya fue suficiente, nada más que pelearte contigo mismo, pues Sí, está es cañón. complejo, porque justo yo lo veía en terapia y justo era como, es que, a ver, no se trata de... Yo en terapia le decía al Hitler, como que le decía a mi Hitler interno, ¿no? Que era como el que no, eso sí, eso no, eso está bien, eso está mal. Y entonces un poco el tema que trabajaba en terapia era cómo lograr que, a ver, este Hitler no está mal que exista, está mal que sea Hitler, pero no está mal tener algo interno que sea un poco como tu brújula, ¿sabes? Que te diga como, oye, siento que esto no debería ser así, pero sí, sin el golpe, ¿no? O sea, sin el golpe de que otra vez ya ¿sabes? Como que, no, a ver, espérate, o sea, cómo nos hablamos de forma más amorosa. Y compartir eso sí fue difícil, porque es algo que de todos modos sigo como cuidando y trabajando y haciendo. Y sin embargo, cuando hablas de algo que ya superaste, pues es mucho más fácil.
Cuando es algo que está todavía ahí, Claro. pues sí es más difícil porque no es tan fácil como decir, bueno, sí me caí en el charco, pero me levanté, me cambié y ya estoy seco, sino es como, mira, el charco está feo, ahí sigo con un pie adentro, pero estoy viendo cómo salirme. Y que probablemente es algo que también te va a acompañar siempre. La cosa es aprender a manejarlo. Sí, sí, sí. Otra analogía que usaba mucho mi psicóloga es que justamente también hay que entender que nosotros como personas somos como las muñequitas rusas, como las matrushkas, ¿no? Mm. Que tienes como todas estas muñequitas te vas haciendo y vas teniendo todas estas profundidades. Y algo que veía mucho con Lore, con mi terapeuta, era eso. Es como, hasta dónde llegas, con cuáles tienes buena relación, con cuáles no, ¿no? O sea, cuáles son estas cosas que, si te vas a la chiquitita, chiquitita, que es algo que tú también me comentabas en las veces que nos hemos visto, es como, ahí es donde encuentras un montón de cosas que tú ni sabías que tenías, de heridas, de traumas, de situaciones que nunca superaste, de Sí, situaciones que te dan pavor y que no tienes, ni siquiera sabes que te dan pavor hoy, ¿no? Pero en tu matrushka así es como, no, no, a ahí ver, están. espérate, ahí están, ¿no? Entonces, la pregunta como preguntas abiertas, ¿no? Es como, ¿las ves? ¿Las sabes? ¿Hasta cuál matrushka llegas de las chiquitas? Porque es muy fácil quedarse en la grandotota y decir, miren qué grande y fuerte soy hoy. Pero es como, híjole, ¿quieres realmente ser muy fuerte? Llega a la más pequeñita y di desde la más pequeñita, mira qué fuerte Sí, soy. Y entonces sí será como, ah, bueno, ok, total. ahora sí estamos. Pablo, pues gracias. Gracias por platicarnos un poco tu historia. Para las personas que nos están viendo, dinos dónde encuentran tu libro, por favor. Sería al Eh, revés. en Porrúa, en las tiendas de Porrúa, creo que Buenísimo. todavía hay. Y si no, en mi Instagram hay un link donde lo pueden comprar directo. O sea, Ah, buenísimo. y nosotros, bueno, o sea, yo pues que tengo otros negocios, eso, o sea, lo procesamos internamente, digamos. Pero si no en Ujú. Porrúa, en Gandhi ya no hay, porque en Gandhi se acabaron y la distribución de Gandhi es como compleja. Como volverlo a Ibas a surtir. sacar una nueva versión, ¿no? Sí, Algo sí, así. sí. Sacamos una, está en Porrúa, pero apenas está distribuyéndose. Ok, ok. Pero si, Buenísimo. si se meten al link directo conmigo, pues yo sí tengo, no muchos, pero creo que aquí en mi casa todavía hay como unos 20 o algo así. Perfecto. Pues gracias otra vez por tu tiempo. De todas formas, ya hay foto del libro en mi perfil también. Voy a dejar una foto del libro igual en la portada de este live para quienes lo quieran comprar. Es un libro que te hace, híjole, cuestionarte muchas cosas y, como tú dices, empezar a conocernos mucho desde adentro. Entonces, mil gracias por esto y por tu tiempo. A ti, María, también, a ver, también si lo quieren comprar directo en Amazon, lo pueden comprar para Kindle, o Ah, si no perfecto. o sea, en el App Store está también pues para iBooks y así. Buenísimo. Entonces, si lo quieren en físico, pues en Porrúa o conmigo. Perfecto. Pues Pablo, gracias otra vez. Te mando un Que estés muy bien, abrazo. María. Igualmente, hasta luego.